Vamos a hablar de cine un ratito, vamos a hablar de un documental que habla sobre un poco la historia de lo que fue LS83, Canal 9. LS83, Canal 9, como todo canal que se precie, de muchos años en República Argentina, tiene un archivo riquísimo, y el documental habla de ese archivo de Canal 9 y de fragmentos que pintan un poco la época. La época tiene que ver con comienzos de la democracia, con los 70, bueno, un poco por ahí, década del 80, década del 70, y esto viene también de fragmentos del libro de uno de los escritores más importantes de la República Argentina, que es Martín Coan, y de un libro que ha publicado, creo que en el 2022 o en el 2020, que se llama Me Acuerdo. Vamos a hablar con el director del documental, y él está en línea esperándonos, y se llama Hernán Scherbach, y es complicadísimo. Decímelo vos, Hernán, porque sacame de esto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Sí, bien. El nombre igual también, tampoco es tan fácil. El nombre es Herman, con M, claro. Y el apellido es Schwarzbart. Schwarzbart. Bien. Perfecto. Y sueno ahí la RT. Bueno, espero que cuando te tenga que despedir, te despidas vos mismo, porque va a ser muy complejo. Bueno, contame por qué. ¿Por qué tomaste este libro de Martín? ¿Por qué el documental? Bueno, sabemos que va a empezar en los primeros de noviembre a poder la gente acercarse al Malva y poder ver funciones de este documental que se llama LS83, pero bueno, hablame un poco de la idea de por qué juntar material de archivo, por qué el 9, porque me imagino que también debe haber habido otros canales que tienen material de archivo, por qué expresamente elegiste el 9. Bueno, el proyecto empezó hace varios años. Estaba haciendo mi documental anterior, que también está hecho todo íntegramente con material de archivo, pero es sobre archivos familiares. Y bueno, visité el Museo del Cine buscando archivos familiares, y bueno, no tenían archivos familiares, pero sí, digamos, ahí en el fondo de una bodega, cuando fui con el productor a visitar el museo, vimos una cantidad de latas increíble, y tenían como unas etiquetas escritas a mano que decían Videla, Macera, Viola, Galtieri, y bueno, poco nos sorprendió tanta cantidad de material por un lado, y bueno, y el contenido. Sí. Y ahí, bueno, nos enteramos que ese material en realidad era perteneciente al noticiero de Canal 9, en el momento en que el canal había sido estatal. El canal fue estatizado, expropiado, digamos, en el año 73, en el gobierno de 74, finalmente se terminó de hacer en el gobierno de Isabel Perón, y hasta la democracia, hasta el año 84, fue estatal. Claro. Cuando Romay, que tenía su canal ahí en la calle Geli 3378, vende el canal y los nuevos dueños lo mudan, dejan ese material abandonado, tirado en un sótano, porque no pertenecía a ellos. Era, digamos, parte del material estatal. Entonces, bueno, queda ahí es donde el Museo del Cine se entera que eso está, digamos, abandonado, que estaba por tirar un container. Bueno, recuperaron ese material, lo resguardaron, y bueno, a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, algo queremos ver qué es, no sé, algo tenemos que hacer con esto. ¿Y lo ordenaste mediante algún tipo de hilación temática? ¿Hay algún eje? ¿Compilaste noticias que tienen que ver con lo social, con lo policial, con cuestiones banales? Hubo, me imagino que una pregunta de decir, bueno, a ver, tengo todo este material, pero ¿qué norte le doy al documental? Exactamente. Digamos, originalmente el material es muy vasto, hay 12.000 latas. Nosotros pudimos trabajar solo con 120, o sea, imagínate la cantidad de material que todavía hay para ver. Sí. Porque el material está en fílmico, o sea, para verlo hay que restaurarlo, una tarea que muy encomiablemente hace el Museo del Cine, pero bueno, hay que hacerlo lata por lata. Y originalmente nosotros nos habíamos inclinado por el material en donde estaban las notas de Videla, de Macera, pero bueno, en cada rollo estaban las otras notas que también habían salido al aire. Claro. Con lo cual, bueno, aparecían notas de la ciudad de Buenos Aires de aquella época, las calles, las plazas, los colectivos, los eventos deportivos, los espectáculos, y bueno, todo ese material de alguna manera a mí, que yo pasé mi infancia en esa época, me generaba algo hipnótico. Yo no podía parar de dejar de ver todas esas imágenes porque eran parte de mi infancia, pero a la vez era la dictadura. Entonces, bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿llegaste a percibir el ocultamiento que había por parte de la dictadura de hacer noticias, digamos, de color, y cuando estaban en plena represión y genocidio la dictadura de Videla, de Viñola? Claro, digamos,
El material con el que nosotros trabajamos es el material del Canal 9, con lo cual era el material intervenido en ese momento. Claro. De todas maneras, el material que nosotros tomamos arranca en el año 73. Pero sí, digamos, la idea un poco también era eso, mostrar la vida cotidiana que era vista a través de la televisión de aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, originalmente habíamos empezado también a trabajar un poco con lo que vos estabas diciendo, cuestiones temáticas, porque había material de inauguración de obras, de eventos deportivos, mucho material de infancia y mucho material donde están chicos en pantalla, tanto en actos escolares como en desfiles militares, con los guardapolvos blancos, hasta que en un momento, bueno, apareció el texto de Martín Cohen, me acuerdo, que de alguna manera hoy es casi un género literario, arranca con Joe Brainerd, que era un escritor norteamericano que hace una enumeración de recuerdos. Me acuerdo de tal cosa, en general de la época de la infancia. Sí. Y bueno, cuando empecé a leer el libro de Martín me di cuenta que había mucha relación entre lo que Martín contaba en su libro, o recordaba, más que recordaba en su libro, y lo que yo veía en las imágenes de Canal 9. Algunas cosas que se relacionaban directamente, otras que hacían un contrapunto, una tensión, y bueno, ahí es donde apareció la idea de trabajar con los dos materiales a la vez. Y a partir de ahí, bueno, surge la película y empezamos a trabajar el montaje de la misma. Y ¿cuánto dura, Herman? La película, 85 minutos. Bien, y yo tengo entendido que a partir del 9 de noviembre se puede visualizar en el Malva. Exacto, vamos a estar a partir del domingo 9 de noviembre a las 18 horas, todos los domingos de noviembre en el Malva. Vamos a estar también ahí para charlar con la gente que vaya a verla. Y también se agregaron 2 funciones los miércoles 12 y 19 de noviembre en el Centro Cultural el 25 de mayo, que es parte de una selección del Bafisi, que, bueno, pues la película estuvo en el último Bafisi, ganamos el premio Ciudad de Buenos Aires a la mejor película argentina, así que eso también nos dio un espaldarazo. Se me ocurre hacerte la última pregunta, media maliciosa, pero Sí, que te va a llevar dale. a una cuestión de tensión creativa, que es la siguiente. Dale. Vos seleccionaste un montón de materiales de archivo, entrevistas, cuestiones, bueno, lo que veníamos conversando y vos nos estabas explicando tan amablemente. Ahora, seguramente hubo 1 o 2 hechos que vos dijiste, che, no me entra, esto no lo puedo poner, y lo tuviste que desechar. Decinos, aunque sea 1 o 2 de esos fragmentos de archivo que a vos te hubiesen gustado que estén en el documental y no están, tal vez porque la calidad era mala, porque el sonido no era bueno, o porque el eje temático no iba para ahí en la construcción total del documental. Yo sé que eso te pasó en la construcción, aunque sea regalame sí, 1 o 2 de esas decisiones de imágenes que no están en el documental, pero contarle a la audiencia que sí sucedieron y que te parecieron muy piolas haberlas encontrado. No, digamos, el material es enorme y, digamos, da para hacer un montón de cosas con ese material porque, bueno, por eso, por la vastedad del material. Y en general tratamos de elegir las notas que también, por un lado, nos parecían muy interesantes porque es bruto de cámara, con lo cual hay parte de ese material que nunca probablemente haya salido al aire. Y elegimos las que también tenían algún tipo de tensión o relación con el texto de Martín. Y hay algunas que no le encontramos la vuelta. Por ejemplo, hay un partido de fútbol que juega, por ejemplo, la policía argentina con la policía uruguaya. Y esa lata es increíble. Pero bueno, hay otras notas de fútbol también que incluimos, pero esa no la pudimos incluir, porque está la nota, por ejemplo, muy interesante de cuando Argentina hizo la gira previa al Mundial 78 a los países del Este, y los jugadores argentinos que llegaron, que estaba, digamos, Gatti, bueno, lo dirigía Menotti, Tarantini, se fueron de Argentina a hacer esa gira el día 20 de marzo de 1976 y regresaron el 30 de marzo de 1976, y en el medio fue el golpe. Y entonces está la lata en las que ellos están en Ezeiza contando la gira, ¿no? Bueno, LS83, sos el director de este documental, pueden empezar a verlo a partir del 9 de noviembre en el Malva, a las 18 horas, ¿dijiste? 18 horas. Bien, y después en otras salas. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Voy por el desafío, porque estuvimos entrevistando a Herman. Dale. ¿Y el apellido? Schwarzbart. Perfecto. Ahí perfecto. estuvo, va, perfecto. Te mando un abrazo y buen fin de semana, Germán. Igualmente para ustedes, gracias. Chau. Bueno, estábamos hablando con el director del documental LS83. ¿Vos querés